Muchas gracias, doctora Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Para terminar este segmento, quisiera comentar con ustedes un poco de la metodología, me voy a permitir pararme, de la metodología de la vigilancia epidemiológica de las defunciones y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias. De manera panorámica, para que ubiquemos de qué estamos hablando, ya hemos dicho que la vigilancia epidemiológica es el proceso por el cual distintas partes de la sociedad, más comúnmente los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, como incluso locales, en todo el mundo o en la mayoría de los países del mundo, reconocen o identifican, todavía no, para que nos centremos en esta explicación general, identifican los fenómenos de enfermedad y de salud y sus determinantes en la población. Y el proceso, de manera simplificada, consiste en recolectar información, integrar la información, analizar la información, producir conocimiento, que es la parte más importante de la vigilancia epidemiológica, y divulgar ese conocimiento en forma de recomendaciones de política pública, de programas, de acciones, de intervenciones, al público en general, para que la conozca de manera abierta, y también para monitorear o evaluar las intervenciones de salud y de políticas públicas. Eso es gruesamente el propósito fundamental y la mecánica de la vigilancia epidemiológica. México tiene un sistema nacional de vigilancia epidemiológica muy antiguo, sus antecedentes, ya habíamos comentado en alguna ocasión, vienen de 1881, cuando se publicó el primer boletín hoy se llama Boletín de Epidemiología, en ese caso se llamaba el Boletín del Consejo Superior de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese tiempo. Y hemos tenido desde luego una evolución constante del sistema de vigilancia epidemiológica. Su versión contemporánea se estableció gruesamente en 1995 y del 95 para acá ha tenido grandes transformaciones. Algunas tienen que ver con la tecnología, otras tienen que ver con el concepto o los conceptos relacionados con la salud pública, la prevención, el control de enfermedades, y otras con los métodos epidemiológicos. Y los distintos métodos se han ido incorporando de acuerdo a la necesidad y la utilidad que pueden tener en México. Vamos a ahora centrarnos en la información sobre las enfermedades respiratorias para poner en contexto esta inquietud, que quiero decir de pasada, que nos parece válida cualquier inquietud. Ayer una de ustedes me preguntaba sobre la crítica, las observaciones. Siempre va a ser bienvenida la crítica, siempre. Qué bueno que haya inquietud. Hoy comentaba también con algunos colegas y en una entrevista, la información técnica de una materia, en este caso salud, no siempre se ha puesto a diálogo público. Generalmente era una materia reservada y se daban solo capsulitas o información ya digerida. Qué bueno que aquí todo el mundo se involucre a opinar y a decir, y que si el método y que si las unidades centinela, qué bueno, eso es enriquecedor para el país. Lo mismo que tener los datos públicos. Por primera vez en la historia de México, los datos de la vigilancia epidemiológica en medio de una epidemia son datos públicos abiertos, que cualquier persona puede utilizar, interpretar, analizar. Bueno, esta gráfica lo que muestra es las defunciones por neumonía e influenza por año. Y hemos seleccionado para ilustrar del año 2000 al año 2019. Tomen en cuenta esta letra R que está aquí, que quiere decir en revisión. Las estadísticas y los datos de vigilancia epidemiológica suelen quedar en un proceso de revisión por la autoridad nacional, que es autónoma, sobre estadísticas y que se llama el Instituto de Estadística y Geografía, que es la autoridad oficial para las estadísticas vitales, que incluyen desde luego la mortalidad. Entonces quedan en revisión, en clasificación y en codificación por el INEGI, y cuando el INEGI decide ya las publica, y suele haber algunos pequeños cambios para arriba o para abajo en esa estadística. Vean ustedes. La fuente es la Dirección General de Información en Salud y es el Sistema Nacional de Información en Salud, que es un sistema distinto del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pero comparten varios puentes de información. 12.127, 11.222, etcétera, etcétera, etcétera. En el año más reciente, que está en revisión, 30.576
5, en el previo que no está en revisión, 27.112. Ese es el tamaño de los números de las neumonías no especificadas. Y vean ustedes, lo segundo que quiero poner a su consideración es que las neumonías, neumonía es una inflamación de los pulmones generalmente de carácter infeccioso, que puede ser letal. El enorme conjunto, desde siempre, por lo menos este segmento de años, son las no especificadas. No se encuentra la causa, porque no se hizo la prueba de laboratorio, porque la persona murió, porque se hizo la prueba, pero el resultado fue fallido, por muchas razones. La enorme mayoría, este es de todo lo que está registrado en neumonías en el Sistema Nacional de Información en Salud desde estos años. Y hay dos causas específicas, una es influenza. Noten ustedes, por razones obvias que ahorita voy a enfatizar, que a partir de 2009, cuando fue la pandemia de influenza, 2009-10, empezó a cobrar notoriedad la influenza como una causa específica que se diagnostica. Y antes no se diagnosticaba prácticamente. Y esas que dicen neumonía especificada es un conjunto heterogéneo que raramente pasa de más de 150, 170 casos de neumonías causadas por distintos agentes infecciosos, bacterias, hongos y otros, raramente virales. Quería que conocieran el número, quería que conocieran que la gran mayoría siempre quedan no especificadas. Y aquí hago un pequeño paréntesis por aquella inquietud que había de la neumonía atípica. Esto ya lo he comentado antes. Neumonía atípica es un diagnóstico clínico, no es una categoría diagnóstica de la estadística o de la vigilancia epidemiológica. Atípico no quiere decir que sea rara, es considerablemente frecuente. 15-20% de las neumonías pueden tener una presentación clínica atípica. Y lo único que quiere decir atípico, y este término se inventó o se estableció cuando no existían métodos modernos de diagnóstico, en particular la tomografía, que permite una imagen muy precisa de los pulmones. Cuando solo se usaba la radiografía, se identificó la neumonía típica cuando existía un importante deterioro de la función respiratoria que no correspondía con las imágenes radiológicas y había una disociación. La placa, la radiografía del tórax, se veía relativamente normal cuando la persona tenía una grave alteración del funcionamiento respiratorio. Y de ahí vino el término neumonía atípica, pero no es una categoría diagnóstica que esté en la clasificación internacional de las enfermedades, por supuesto tampoco en México. La siguiente. Entonces, lo más cercano a la neumonía típica son estas neumonías no especificadas. Vamos a ver eso mismo, pero ahora lo vamos a convertir en porcentajes. Ya dijimos con toda claridad el número, ahora lo vamos a llevar a porcentajes para ilustrar los conjuntos de las neumonías que están en amarillo, las influencias que están en rojo y casi no se ve porque son minúsculas las neumonías que sí se encontró un diagnóstico de laboratorio distinto a influenza. Y este es el resto de las otras enfermedades del sistema respiratorio que causan la muerte. Todo esto es mortalidad, no son casos vivos, son personas que lamentablemente perdieron la vida. Vean ustedes que gruesamente la cuarta parte aquí y tercera parte en años más recientes de los trastornos respiratorios que causan la muerte fueron neumonías y 96% de ellos fueron neumonías no especificadas. Veamos en la siguiente diapositiva, vamos a concentrarnos en lo amarillo. Ya le quitamos lo gris de abajo, que son otras causas de muerte respiratoria. Para destacar nuevamente cómo la enorme mayoría, 95-96% en años recientes, 98% en 2000, 2001, 2000, los años anteriores, son neumonías no especificadas y 2 a 4% son neumonías de causa conocida, la más frecuente, influenza. Veamos la siguiente. Aquí vamos a concentrarnos en la influenza y las de causa especificada, es decir, las franjitas de hasta arriba de la diapositiva anterior, para destacar cómo la influenza en años previos a la pandemia de influenza 2009 no era tan consistentemente notificada, ni diagnosticada, ni vigilada.
Y en cambio, lo que tenemos después del 2009, la pandemia de influenza, es una notificación mucho más consistente de casos de influenza, que se hacen en el sistema de vigilancia centinela de influenza, que ya dijimos que se estableció en 2006, se perfeccionó en los años previos a la pandemia de influenza y luego se ha ido manteniendo actualizado y moderno. La siguiente. Ahora vamos a concentrarnos para ver números nuevamente, pero solamente de lo que va del año y compararlo con una duración equivalente de años previos. Es el corte hasta abril para poder comparar con los años previos y poder entender el año 2020, que está en tiempo real. Son los mismos datos de la otra diapositiva, solo que se segmentaron hasta abril. Aquí dice enero-abril 2015 a 2020. Esto es lo que hay para todo el país, esto es lo que hay en la Ciudad de México. País, Ciudad de México, país, Ciudad de México, y esto es lo que llevamos del año en la notificación de muertes por neumonía no especificada en lo que va del año. Los cortes son mensuales y ahorita voy a comentar cuál es la dinámica, el funcionamiento de la vigilancia de mortalidad, que es diferente a la de enfermedad, por una razón muy obvia. La enfermedad necesita una vigilancia en tiempo real para aquellas enfermedades de interés epidémico que cambian rápidamente. La mortalidad, para casi cualquier causa, obviamente ya no cambia en la medida en que se tienen datos finales. Entonces, ¿interesa tener la estadística? Sí. ¿Se aprende de la estadística? Sí. ¿Se genera conocimiento útil para las políticas públicas, la prevención, el control y el desarrollo del sistema de salud? Sí, pero no se necesita día con día con día. Como sí se necesita, por ejemplo, la ocurrencia de casos de enfermedad para poder identificar si una enfermedad se propaga, si está saturando o no los hospitales, en dónde se pueden hacer intervenciones preventivas, etcétera, etcétera. La siguiente. Este es un estudio que se publicó en una revista muy prestigiada, internacional, se llama Clinical Infectious Diseases, enfermedades infecciosas, mundo clínico de las enfermedades infecciosas. El primer autor es Charu, participaron también varios colegas mexicanos, incluyendo el doctor Víctor Hugo Borja, del Instituto Mexicano del Seguro Social, la doctora Lina Sofía Palacios, del Instituto Nacional de Salud Pública y otros colegas. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque esto demuestra cuál es la dinámica de la comprensión, de la inteligencia, del conocimiento sobre mortalidad en un evento agudo de alta trascendencia como puede ser una pandemia. Y esta es la pandemia más reciente en México, la de influenza 2009-10. Y que es una pandemia con características muy semejantes a la de COVID. ¿Cuándo ocurrió esa pandemia? Los números de mortalidad del día a día, obviamente, eran una representación menor, eran un subconjunto, un conjunto más pequeño del total. Así ocurre en todos los países del mundo. Pero, posteriormente, la pandemia fue de 2009 a 2010 y posteriormente, este artículo se publicó en 2011, se hizo un análisis, lo que técnicamente llamamos retrospectivo, es decir, con información que había sido recolectada en el pasado, en 2009-10, y se analizó y se comparó, como lo acabo de hacer con las gráficas de barras, lo que había ocurrido del año 2000 hasta el año 2010. Y básicamente lo que podemos mostrar aquí es en 3 categorías de edad. Estos son menores de 5 años, estos son personas de 5 a 59 años de edad y estos son mayores de 60, cómo va cambiando en el tiempo la ocurrencia de muertes. Lo que se ve en una línea como una ondulación de color negro es lo que habitualmente ocurre y lo que se ve en color azul es lo que ocurre en los periodos de influenza. Lo negro es una modelación matemática, estadística concretamente, para ver esta temporalidad donde la influenza se presenta siempre en el otoño-invierno. Y lo que se ve en los picos son datos reales, colectados retrospectivamente del Sistema de Vigilancia de Mortalidad y del Sistema Nacional de Información en Salud. Y básicamente la conclusión del estudio es sumamente interesante, demuestra un aumento de mortalidad
especialmente en las personas entre 5 y 59 años, que no se ve tan impresionante para menores de 5 ni mayores de 60, lo cual fue una pieza clave del conocimiento de la influenza H1N1, porque mostró esta distribución selectiva de la mortalidad en adultos jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Lo que normalmente pasa con las estaciones de influenza es que predomina la mortalidad en adulto mayor y en niño menor de 5 años. Entonces, es un estudio, pero lo uso aquí como ejemplo para ver cómo se construye la inteligencia, el conocimiento de salud. No se construye nada más contando casos y contando muertes, se construye entendiendo, interpretando, analizando, modelando. Y esto es un proceso que tiene sus propias reglas, tiene sus propios tiempos y, como ha dicho la jefa de gobierno, requiere seguir procedimientos formales para tener tanto estadísticas confiables como análisis apropiados que puedan ser transparentemente interpretados en conocimiento útil para tomar decisiones de política pública en salud. En la última,